presenta Hora 25 con el auspicio de... ¿Qué es unidad en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El desempleo es el problema número 1 del Ecuador. El país llegó al nivel más alto de desempleo o falta de empleo adecuado de los últimos 3 años. Las cifras de subempleo reflejan una realidad aún más alarmante. Frente a esta realidad, el principal reto nacional es crear fuentes de empleo, es crear plazas de trabajo. Todos los esfuerzos, talentos y energías deben estar dirigidos a la consecución justamente de esos puestos de trabajo. La reforma laboral es indispensable. Los sindicatos deben ser generosos y solidarios. Los empresarios tienen que abrir sus mentes y sus puertas. La academia debe formar profesionales en ámbitos que tengan posibilidades, aquellos que salgan de las universidades, de encontrar trabajo. Los emprendedores tienen que tener certezas y auspicios gubernamentales para lograr consolidar sus negocios. Esta noche, aquí en el programa Hora 25, el tema es ¿cómo creamos empleo en el Ecuador? Nuestros invitados son, atención, Andrés Madero, ministro del Trabajo, se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Nos acompaña también Jaime Arciniega. Él es el presidente del Parlamento Laboral. Gracias a Caterine Costa. Ella es la presidenta de la Cámara de Industrias en Guayaquil. Y está aquí con nosotros Andrés Zurita, director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento. Gracias a nuestros invitados, gracias a la audiencia. Empezamos el programa. Belén, buenas noches. Andrés, amigos televidentes, muy buenas noches. El desempleo y ahora también el empleo informal constituyen uno de los principales problemas en el Ecuador. Y es que el mercado laboral ecuatoriano se deterioró aún más en los últimos 12 meses. El empleo adecuado, es decir, aquel en el que se labora 40 horas y se gana igual o más que el salario básico, se ubicó en diciembre de 2019 en 38,8%. Mientras que en 2018 llegaba al 40,6%. Es decir, 115.682 personas perdieron su empleo adecuado durante el 2019. La ciudad más afectada por este fenómeno es Quito, en donde la tasa de empleo adecuado pasó de 57,9% en diciembre de 2018 a 54,3% en diciembre de 2019. Estas son solo cifras, pero detrás de ellas definitivamente hay uno o varios rostros que sufren las consecuencias de no contar con un empleo pleno. Según el INEC, en diciembre de 2019, el 18,5% de los desempleados buscó una oportunidad laboral durante 6 meses e incluso más tiempo. Más adelante veamos cuáles son las causas de estas problemáticas y las posibles herramientas para cambiar estas cifras. Vamos entonces a iniciar el programa un poco para explicar o para poner en contexto. Habrá que señalar que en el transcurso de este espacio vamos a intentar buscar fórmulas, mecanismos, ideas, reflexiones en torno a cómo conseguir, cómo buscar y cómo lograr mejorar las condiciones de empleo y las fuentes de trabajo. Pero antes es preciso recurrir a lo que nos acaba de decir Belén. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo se ha deteriorado? ¿Cuáles son las cifras que tenemos? En fin, para empezar entonces voy a dar la palabra a Jaime Arciniega, su lectura de lo que está sucediendo. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes y un gusto de compartir con este panel, con personalidades del mundo laboral. Gracias. Bueno, mire, yo creo que una de las grandes deudas que tiene el Estado, particularmente quien administra, en este caso el gobierno, es el tema del diálogo social. Si solamente referimos al gobierno anterior y al actual, el diálogo ha estado ausente con las organizaciones más representativas.
y los diálogos se han centrado más bien con organismos que son afines al gobierno. Los datos son muy elocuentes. La preocupación es fuerte respecto del tema del desempleo y el subempleo. Yo digo, por ejemplo, ¿por qué no analizamos el crecimiento de la población ecuatoriana y sus demandas que permite entonces encontrar a través del diálogo una fuente para la inversión y la generación de empleo para cubrir esas necesidades? Pero, Jaime, ¿es exclusivamente un problema de diálogos, de acuerdos o qué? Sin es la duda, economía, el funcionamiento de la nación, las leyes, en fin, hay una serie de elementos. Mire, hay una serie de factores, por eso decimos que el diálogo social, por ejemplo, lo que imprime la Organización Internacional del Trabajo, es decir, el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno. Aquí en el país hay experiencias muy importantes respecto de esto. Usted recordará en el año 2005 la tercerización, cuando se dialogó con un plus del tripartismo. Estuvo participando, por ejemplo, la Comisión de lo Laboral y Social en ese entonces y con la asistencia técnica de la OIT. Entonces, lo mismo debemos hacer en el marco también de la necesidad de cubrir esta falta de empleo en el país y el subempleo también adicionalmente. Así es. Entonces, ¿qué tenemos? Si la población crece en el orden del 1.9% cada año, que es decreciente ciertamente, hay una necesidad porque hay una demanda de servicios, demanda de bienes. Igualmente, la población económicamente activa crece en el orden del 2% y eso significa 173,000 empleos nuevos que requiere el país. Para encontrar entonces esas fuentes de trabajo, ¿con quién tenemos que dialogar? Tenemos que dialogar con el sector empresarial, tenemos que dialogar con el gobierno. ¿A dónde vamos a dirigir, por ejemplo, el empleo? ¿En qué actividades en el sector privado y qué actividades se necesitan en el sector público? Todos estos análisis, por ejemplo, están ausentes del diálogo y lo que prima es el interés político. Por eso es que hablamos nosotros. Debe haber decencia política para que nos instaure un diálogo franco y sincero, sin ventajas y proponiéndole al país. Vamos a ir a Guayaquil. Ministro, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El diálogo nacional es lo que se plantea desde la perspectiva de Jaime Arciniega. Hay necesidad de aperturas, hay necesidad de escuchar, hay necesidad de plantear, en fin, el diálogo. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Un saludo a toda la televidencia de este prestigioso programa. Un saludo a los panelistas que comparten el día de hoy para llegar a soluciones, para llegar a propuestas, que es lo que necesita el país. En el tema del diálogo, el diálogo social ha sido impuesto por el presidente Lenín Moreno como una política de su gobierno. Esa ha sido una de las claves fundamentales que nos ha permitido reconciliarnos a los ecuatorianos y poder tener lo que el día de hoy ven los ecuatorianos, sentados en una misma mesa, actores como sociales, sindicalistas, actores de emprendedores, los empresarios, el gobierno nacional, los medios de comunicación, dialogando de manera franca, de manera transparente, para buscar soluciones a una de las principales problemáticas del país. En ese sentido, por ejemplo, como diálogo social tripartito, tenemos el órgano competente, regular, establecido en nuestro Código del Trabajo, suscribiendo convenios internacionales de la OIT, como es el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Este consejo, que ha sido conformado para el periodo desde el año 2018, que se ha mantenido trabajando día a día en fin de llegar a acuerdos, se han llegado a consensos importantes en materia laboral. No significa que sean los únicos consensos que se requieren, no significa que estos consensos van a ser la única solución o la única herramienta, pero sí es un paso importante para demostrar a la ciudadanía que con consensos, con diálogo, con propuestas, vamos a poder obtener los resultados necesarios. Ok, gracias, ministro. No obstante, el Consejo Nacional de Trabajo también se han realizado diálogos con múltiples sectores que no están en el Consejo Nacional de Trabajo, como son artesanos, otros sectores sindicales, con empresarios, con pequeños y medianos empresarios, con emprendedores, es decir, un sinnúmero de propuestas escuchadas a todos los actores sociales que están en el mismo sentido, buscar una solución a esta problemática. Gracias, ministro. Jaime, rápidamente, hay un espacio para el diálogo, ha dicho el ministro, el Consejo y otros escenarios. Mire, la Organización Internacional de Trabajo habla que para el diálogo social debe establecerse con los organismos más representativos. El hecho de que tengan, por ejemplo, la CUT, que nació con el gobierno anterior por interés político y que ahora continúa en esa misma actividad, no le da legitimidad a la representación de los trabajadores, sino preguntémosles al Frente Unitario de Trabajadores si ellos están satisfechos con esa representación y el Parlamento Laboral igualmente. Ciertamente que ha habido diálogos al interior del Consejo Nacional del Trabajo, pero son organizaciones, si bien es cierto, respetables. Por ejemplo, la Asociación de Trabajadoras Sexuales, por ejemplo, digo sí, pero es un sector,
¿no? Y entonces, ¿de qué está conformado el Consejo Nacional del Trabajo? De la CUT, que son funcionarios del gobierno anterior y de este, muchos de ellos son gerentes y son asesores, entonces se pierde legitimidad de representación. Por eso decimos, nosotros con el FUT no somos contraparte, somos parte de la representación de los trabajadores. La contraparte tenemos al sector empresarial y a la CUT, en este caso, que representa al gobierno que tiene intereses distintos al de los trabajadores. Ok, gracias. Vamos a ir nuevamente a Guayaquil. Quisiera darle la palabra a Caterine Costa para hacer un planteamiento. Una vez que se produjo la desvinculación de un contingente importante de empleados, de funcionarios, de trabajadores del sector público, se señaló que era la empresa privada la que tenía que asumir o responder para atender estos despidos y poder dar trabajo a ese sector. ¿Qué ha ocurrido? ¿No han podido atender? Buenas noches, Caterine, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Un cálido saludo a los compañeros panelistas y a la audiencia de Teleamazonas. El problema laboral para nosotros es básico. 9 de cada 10 plazas de trabajo se generan en el sector productivo. Es uno de los pilares de las preocupaciones que nosotros tenemos. Y tiene un impacto social realmente grave. Por un lado, cuando no hay una estadística adecuada, aumentan los niveles de pobreza extrema, también baja el consumo de los hogares y por ende bajan las ventas de las empresas, baja la productividad, baja la competitividad y finalmente se genera un círculo vicioso. Menos ventas, menos posibilidad de contrataciones, menos consumo y menos ventas. Eso tenemos que buscar la forma de cortarlo, porque las estadísticas que tenemos son las mismas desde hace mucho tiempo. Los datos que se dieron al inicio del programa no han variado mayormente en los últimos 15 años. El desempleo está siempre alrededor del 5%, el empleo adecuado está alrededor del 40-45% y el empleo inadecuado está alrededor del 50-55%. Son realidades que tenemos que ya buscar una forma de cortar y por eso nosotros participamos activamente en el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios con los representantes de los trabajadores que están en ese diálogo tripartito y obviamente si eso es posible de abrirlo con todo gusto para encontrar las soluciones. En el gobierno anterior se hicieron múltiples reformas laborales y lo que nosotros decimos es, si la política pública no está dando resultado, hay que hacerle cambios a la política pública. ¿Quién ha revisado qué es lo que ha sucedido con esas reformas que se hicieron en el gobierno anterior, como por ejemplo aumentar el 35% a los sueldos en el caso de los empleos ocasionales o eventuales, eliminar el contrato a plazo fijo, recargar el bono, el reconocimiento del desahucio como un tema obligatorio? Hay un sinnúmero de reformas, despidos ineficaces que realmente tuvieron un impacto negativo y eso lo estamos sintiendo hoy y tenemos que, por eso, conversar en ese diálogo tripartito, pero con miras también a esos 5 millones de ecuatorianos que no pueden dignificar su día a día y que no tienen para satisfacer las necesidades básicas de su familia. Gracias, Caterine. Voy a dar la palabra a Andrés. Andrés, esto último me parece muy interesante. Hay que poner la mirada en esos 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad, que probablemente están limpiando parabrisas, vendiendo mandarinas, en fin, que están en las esquinas. ¿Cómo lograr que ellos se conviertan en emprendedores? O desde el emprendimiento darles trabajo a ellos. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, Gracias. a los demás panelistas. Creo que es importante entender que este grupo de ecuatorianos que están en este segmento, llamemos subempleo o empleo no adecuado, es un emprendimiento que va a morir rápido, es un emprendimiento que no va a pasar los 3 años. Entonces yo creo que el verdadero desafío que tenemos... Estos emprendimientos pequeños, digamos. Pequeños, no innovadores. Ya. Y el punto es que el emprendimiento puede ser una solución al desempleo siempre y cuando sea un emprendedor innovador. Un emprendedor que identifique una oportunidad y que a su vez va a generar definitivamente por la agregación de valor que requiere su producto, mano de obra calificada es lo que va a requerir. Entonces sí es importante dar el enfoque. Es una categoría a un nivel más alto, me parece, Andrés, de lo que estamos hablando. O sea, por ejemplo, un propietario de una vulcanizadora, ¿él es un emprendedor para usted o no? Si el día de mañana al lado se pone otra vulcanizadora, ambos van a quebrar. Y eso creo que es un error en el enfoque que hemos tenido como país los últimos años. El tener 12 millones de emprendedores seguramente va a terminar desembocando en 12 millones de desempleados.
La economía es pequeña. Tenemos que encontrar emprendedores e innovadores que identifiquen oportunidades que sí generen empleo y que crezcan. Lo que quiero transmitir con esto es, el desempleado que emprende por necesidad seguramente se va a equivocar. Tenemos que, y la introducción, Andrés, que hacías, yo creo que es la clave, cómo juntos generamos un ecosistema para que de ese grupo, de esos 5 millones, encontremos los talentosos innovadores que puedan entrar a perchas, que puedan exportar, que puedan acceder a líneas de financiamiento. Y ahí hago un paréntesis y te pongo como ejemplo. En el año 2019, de los 41 millones de dólares en fondos de inversión de capital de riesgo que tiene la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, colocamos solo 10. Nos están faltando proyectos innovadores que sí generen empleo, pero generen empleo a partir de una oportunidad de mercado. El mercado es el que tiene que traccionar, y lo decía Caterina. Si es que encontramos esas oportunidades y las solucionamos, va a haber empleo, va a haber ventas, va a haber inversión, va a haber riqueza. En los últimos 5 años hemos visto cómo se ha ido moviendo el perfil del emprendedor. Somos uno de los países más emprendedores del mundo. El 30% de los ecuatorianos emprende. Y hace años, hace 5 años, la mayoría era por necesidad. Pese a las estadísticas de desempleo actuales, ahora la mayoría es por oportunidad. Estamos logrando que se revierte esa tendencia. Necesitamos que las empresas se sigan sumando, como los cientos de miembros de empresas de la AEI, a comprar productos de emprendedores, ayudarles a exportar. Necesitamos que el gobierno, como seguramente todos saben, hace 2 semanas se aprobó ya la ley de emprendimiento, lo cual es un paso espectacular porque están clarificando, no están obstaculizando. Tampoco es que tiene incentivos del emprendedor, es una ley que ha venido sin incentivos. Ojalá que el Ejecutivo pueda pensarlos y replicar lo que están haciendo nuestros vecinos. Pero es un marco regulatorio que da claridad al emprendedor, le está ayudando a tener claridad de crear empresas rápido, cerrar empresas rápido. Entonces ahí hay una parte importante. Y dentro de eso está el contrato emprendedor. Ok, hagamos una pausa ahí entonces, Andrés, para escuchar al ministro que está en la ciudad de Guayaquil. Ministro, ¿qué hacer para que estos espacios como los que acabamos de escuchar se multipliquen, se fortalezcan y puedan enfrentar de modo tal que podamos tener fuentes de trabajo, que es el propósito final de debate de este programa? Adelante, ministro. Claro que sí. Una puntualización para Jaime. El Consejo Nacional de Trabajo está compuesto no solamente por la CUT, sino también por el FUT, que está representado por la Central de Trabajadores del Ecuador, que representa a Edgar Zarango. Está compuesto por la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador y por el Sindicato de Magisterios, por la Federación de Choferes y por un sinnúmero de asociaciones que forman parte de los trabajadores elegidos por los trabajadores dentro del seno de este consejo. Es una representación que abarca a todos los sectores de trabajadores, al igual que la representación del sector empresarial, que busca que todos los agremiados en este sector estén representados en este consejo. Un consejo amplio que no tiene ninguna restricción para el que puedan acceder todas las otras personas, todas las otras asociaciones, todos los otros grupos de facto o grupos de derecho que quieran acceder al mismo, porque siempre estamos abiertas las puertas para escuchar el diálogo y escuchar las propuestas. Importante lo que ha resaltado Andrés Zurita en este espacio, es necesario crear las condiciones necesarias de estabilidad. También el gobierno nacional está trabajando de manera denodada con banca pública para generar créditos a bajo costo, créditos que puedan generar productividad, créditos que sean para inversión, para que los emprendedores puedan tener todos los mecanismos necesarios, todas las herramientas económicas a su disposición y generen esta productividad, esta mejora en la reactivación económica y estas nuevas plazas de empleo necesarias. Probablemente los que estamos aquí, los que participamos en el programa, no tenemos la misma sensibilidad de los que están probablemente pensando ya en la madrugada, estar ya en las calles vendiendo las naranjas o los jugos o limpiando parabrisas y tal. Entonces, ¿cómo estimular, cómo promover a ellos para que sean emprendedores? Porque de alguna manera son emprendedores. Definitivamente son emprendedores. El emprendimiento está compuesto por el emprendedor, es decir, el que tiene esta gana. La predisposición, la voluntad, la necesidad también. La necesidad también, pero estas ganas de hacer, que se llama la tasa de emprendimiento activa, esta propensión a emprender, pero tiene que estar acompañado de un negocio, de un emprendimiento, de un modelo de negocio para salir adelante. Y a esos miles de emprendedores que nos deben estar viendo, mi recomendación es: innovar no es difícil. Si van a producir algo, vayan a un supermercado y vean lo que no está en la percha. Vean lo que no hay y puedan hacer. Y nosotros en la AI tenemos productos simples, sencillos de hacer,
que han traído emprendedores y no han necesitado Claro, mucha creación. muchísimos que han perdido fuentes de trabajo en el sector público y han tenido una indemnización, una liquidación. Lo primero que han hecho es comprar un carro para ponerlo de taxi. Y además de taxi informal. Y le compiten al otro, claro. y se destruye esa fuente de empleo. Y para cerrar el ejemplo, Sí. entonces, ¿qué estamos necesitando en los mercados actualmente? Y me refiero a las cadenas de retail, las farmacias, los puntos de venta en aeropuertos. Productos naturales, productos sin azúcar, productos orgánicos. Hay que sacar los registros sanitarios. Como decía el ministro, la banca está permitiendo el acceso a financiamiento para hacerlo y el mercado sí lo está demandando. Entonces el mensaje es a esos emprendedores que lo quieren hacer, no hagan lo mismo que está haciendo su vecino, porque ambos no lo van a lograr. Hagan algo que no está haciendo el mercado, algo que sea trazable, orgánico, amigable, sin azúcar, y van a ver que van a haber oportunidades para todos. Ok. Y esa puede ser la respuesta al desempleo. Pues sí puede ser el emprendimiento si es que es en base a oportunidades. Oportunidades. Jaime, yo decía en la presentación que a las centrales sindicales y a los dirigentes sindicales les falta generosidad y solidaridad. Porque claro, hay estos 5 millones de ecuatorianos que están en la informalidad, pero ¿qué hacer para que ellos se incorporen? ¿Qué hacer para que ellos estén sindicalizados finalmente? Pero hay realidades, Andrés. Por ejemplo, hay alrededor de 800.000 empresas constituidas en el país. De esas 800.000 empresas, más del 80% están dedicados al comercio. Menos del 20% está en la gran industria, la pequeña, la mediana y la microempresa. Y por lo tanto, tenemos que buscar alternativas. A mí me parece una palabra clave que decía Andrés, es la innovación. Yo creo que en los actuales momentos tenemos un pico muy importante de una alta formación y capacitación de los jóvenes trabajadores, que estamos desperdiciándolos. Pero para ello hay que entablar entonces un diálogo que vaya encaminado ¿a qué? A dar facilidad a los jóvenes emprendedores por la vía de los créditos que debe entregar la banca pública y la banca privada. ¿Cómo puede ser posible que en el país se hable de una banca fuerte, vigorosa, ¿no?, que tiene utilidades de 600 millones de dólares? Y esos dineros no se están entonces canalizando, reduciendo las tasas de interés, por ejemplo, que a diferencia del sector empresarial grande, tiene tasas del 8 o 9% y para los otros del 28%. Jaime, lo que ocurre es que sí, uno puede ser emprendedor, puede ser innovador, puede ser arriesgado y hace su empresa, pero tiene pavor de contratar personal. Tiene pavor de contratar personal. No, mire, las reglas de juego están ahora mismo establecidas. El Código del Trabajo, ¿qué tiene usted? Jornadas parciales que son de menos de 8 horas, 4 horas. Tiene, por ejemplo, contratos eventuales u ocasionales que determinan plazos de 6 meses. Se establecieron acuerdos ministeriales en este mismo gobierno con el ministro anterior, por ejemplo, nuevas formas de contratación en turismo, en floricultoras, en bananeras. Ahora, hay preferencias para los sectores empresariales, fundamentalmente, por ejemplo, la remisión de intereses, de multas y todo. Recuerde que en el año 2016 se estableció también una ley de fomento para el emprendimiento juvenil, donde el Estado como tal contribuía a los aportes a la seguridad social en reemplazo en un porcentaje para el sector empleador. ¿Y dónde están esos empleos? Como bien decía Caterina, y yo coincido con ella, las estadísticas siguen reflejando lo mismo que desde hace 10 o 15 años. Se repiten, es verdad. Y no hay Caterina, innovación. Su apreciación de lo que hemos conversado, por favor. Sí, realmente que en el mundo actual, en donde estamos hablando de la cuarta revolución industrial y de la globalización, tenemos que innovar, porque si no los resultados van a seguir siendo los mismos. Como bien decía el señor Arciniegas, en toda la masa laboral, el 17% lo genera el sector del comercio, 13% construcción y 12% la manufactura. Tenemos que pensar en este momento de tecnología, de digitalización, de cambios tan profundos, en cosas nuevas. Hay propuestas como, por ejemplo, el teletrabajo, que es importante para poder trabajar de la casa, donde la tecnología aplica perfectamente, o, por ejemplo, modificar esas jornadas tan rígidas de trabajo, y se ha hablado de poderlas hacer en menos días o tal vez en más días, y eso también pensando en los jóvenes, porque lamentablemente el 67% de los desempleados son jóvenes. Y ahí tenemos, como bien se ha dicho aquí, que sumar a la academia para que se alinee a lo que las empresas que generan plazas de trabajo están necesitando respecto de la formación académica de las personas que se van a contratar. Ok, vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad, enseguida retornamos, continuamos en Hora 25.
de personas a diario envían sus hojas de vida a las plataformas digitales que ofrecen empleos. Otros cientos continúan haciéndolo de forma tradicional y salen con carpeta en mano a buscar una oportunidad. Y otro tanto de quienes se quedaron sin empleo adecuado le apuestan al emprendimiento. Veamos en el siguiente reportaje algunas realidades. Él es Francisco Chambo, es albañil, pintor y plomero, y es uno más de los ecuatorianos que engorda la lista del desempleo. Estamos desesperados, muchos buscamos empleo para llegar el pan de cada día a nuestros hogares. Pero él no es el único miembro de su familia sin trabajo. Sus hijos tampoco consiguen ningún empleo formal. Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, sostiene que el deterioro del trabajo en el país empezó en 2014 con la caída del precio del petróleo. En esos 5 años se han perdido 400.000 empleos adecuados. Y dice que no se ha logrado superar esta crisis del empleo porque la economía del Ecuador está paralizada. Con él concuerda Sebastián Lima, director de Servicios y Calidad de ADECO, una firma multinacional de talento humano. No existen varias plazas de trabajo por el mismo hecho de que pues lamentablemente a nivel social, económico no contamos con mayor inversión. Las empresas también ya no están apostando con esa inversión de quedarse aquí dentro del país. Lo que hacen es que justamente empresas multinacionales y muy grandes, que eran justamente las que acogían al mayor talento, ya no estén situadas como matriz dentro del país, ¿no? Y se vayan a situar en otro tipo de países aledaños como Colombia, Perú. El Estado ya no realiza obra pública. Además, ha reducido las contrataciones. Y eso, si bien es lo adecuado, también ha contribuido a este hueco en el empleo. No hay inversión ni nacional, mucho menos extranjera. Y esto, dice Albornoz, son algunas de las causas que no permiten que la economía se reactive. Todos los empresarios saben que vienen más ajustes y hasta que no hayan todos los ajustes nadie va a invertir. Además, dice que se requiere un nuevo código laboral que flexibilice las condiciones actuales y que favorezca sobre todo al emprendimiento. Pero en esto Lima hace una puntualización respecto a lo que significa ser un emprendedor. Este emprendimiento debe venir de la mano con ese desarrollo tecnológico que exige el mercado, con ese desarrollo de innovación que constantemente estamos teniendo y sobre todo el poder generar mayores plazas de empleo. Además, comenta que actualmente el problema del desempleo ya no tiene relación con la falta de educación superior como se creía antes. Según un estudio realizado por la firma que representa durante el segundo semestre del 2019, jóvenes de entre 18 y 31 años, en su mayoría con tercero y cuarto nivel de educación, aseguraron que no logran conseguir empleo por la falta de experiencia. Las universidades deben generar ese vínculo con la empresa privada para posicionar a sus estudiantes en prácticas preprofesionales, en pasantías, no precisamente como un requisito de un octavo, noveno semestre, sino que vengan con una cultura ya desde un tercero, cuarto. Lima señala que además hay que enfocar a los jóvenes a elegir carreras en las que tengan mayor posibilidad laboral. ¿Qué es lo que exige básicamente el mercado? Es profesionales con ese avance tecnológico, por eso las carreras también de IT, desarrolladores, programadores web, programadores de aplicativos móviles, analistas de datos, matemáticos y todo lo que tenga que ver con el área de IT y de seguridad de la información van a tener una plaza asegurada dentro de este 2020. ¿Cómo generar fuentes de empleo en el país? Esa es la pregunta que sigue latente. Ese es el tema central, cómo generar fuentes de trabajo. La legislación es un elemento. Ministro, si es tan amable, ¿cuál es la apreciación del gobierno en torno a las reformas laborales? Yo le preguntaba y le mencionaba hace unos momentos en el segmento anterior a Jaime Arciniega que las centrales sindicales deberían ser más generosas y solidarias. ¿Usted cree que es ahí donde está la dificultad para la implementación, para poder concretar las reformas laborales, por favor? A ver, tomar en cuenta algo. El gobierno está trabajando de manera intersectorial y no solamente en reformas, sino en programas continuos que van de la mano. Por ejemplo, la ley de fomento productivo, la ley de simplificación tributaria y progresividad, la ley de innovación y de emprendimiento, que van a ir de la mano también de una reforma laboral. Importante resaltar que no solamente una reforma laboral va a generar empleo, sino que es un elemento adicional a todo este programa que mantiene el gobierno nacional para mejorar y reactivar la economía. En ese sentido, de igual manera, indicarle a la ciudadanía que yo creo que el principal consenso al que hemos llegado todos los ecuatorianos es que requerimos una reforma laboral
que actualice nuestra normativa a la realidad actual. Necesitamos eso de manera consecuente con todos los ecuatorianos y más que nada con los 5 millones de personas que nos escuchan, que nos ven el día de hoy y que no cuentan con un empleo pleno y que quieren incorporarse de manera directa al mercado laboral, que no conocen de estadística, que no les interesa los nombres o las etiquetas que se le pongan, que quieren tener un ingreso justo, un ingreso que permita mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. En ese sentido estamos trabajando conjuntamente. Y yo celebro mucho que hoy tengamos la oportunidad de tener varios actores que puedan poner de su parte para generar esta reactivación económica, que el sector empresarial se comprometa, que la banca pública y la banca privada de igual manera den esta respuesta a la ciudadanía que quiere generar nuevos créditos para tener un mejor producto, un mejor servicio a la ciudadanía, nuevas plazas de empleo. Que los trabajadores sean sensibles. ¿Por qué? Porque van a mantener también sus condiciones de trabajo. Una reforma laboral no puede ir jamás en regresividad en derechos. Una reforma laboral no le va a quitar ningún derecho a los trabajadores. Una reforma laboral lo que busca es dinamizar el mercado laboral, que tengan agilidad las personas para ingresar a un trabajo pleno, que tengan la facilidad para incorporarse con todos los derechos establecidos en el Código del Trabajo, en la legislación de seguridad social. En eso estamos trabajando y estoy seguro que se van a sumar todos los sectores con esa consecuencia. Dejar de lado los intereses particulares para poner por encima de todos los intereses generales, los intereses de los ecuatorianos que nos escuchan el día de hoy y que quieren llevar un sustento para su familia. Quiero preguntar a la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Catherine Acosta, que está ahora mismo con nosotros, si el problema por el cual no se incorporan otros trabajadores al sistema, al aparato productivo nacional, es por una falta de legislación. Si es que se resuelve el tema de legislación, ¿usted cree que se van a incorporar entonces nuevos trabajadores, nuevos compatriotas a estas plazas que están ahora pendientes? Sí, definitivamente el trabajo no va solo por ese lado. De pronto ese, como decía anteriormente, sirve para cortar ese círculo vicioso en el que estamos envueltos, porque la era moderna requiere de una legislación moderna, que no es lo que tenemos. Y hay propuestas para cambiarla. Ojalá que haya acogida en todos los sectores, pensando especialmente, como ya se ha dicho, en ese segmento que no tiene empleo adecuado. Por el lado nuestro, obviamente, en una economía dolarizada se necesita vender más, esto es exportar más y además captar mayores inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Y por eso, para vender más, exportar más, estamos participando activamente con las autoridades en la consolidación de acuerdos comerciales, por ejemplo, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio, o con la Alianza del Pacífico, que además tiene un sinnúmero de actividades que van a repercutir en el bienestar del país. Y además, también estamos trabajando en los temas formativos, estamos instalando lo que se llama la carrera dual, que es una carrera que se hace parte en las empresas y parte en la academia, en donde la empleabilidad resulta alrededor del 90% al fin de la carrera. Carreras con el enfoque que ya se dijo anteriormente en los temas técnicos, matemáticas, ingenierías, mecánica, electricidad, electrónica, sistemas, etcétera, que son las que la industria, en nuestro caso, están requiriendo para enfrentar esos grandes retos que tiene el mundo actual. Andrés, lo que ocurre también, claro, pueden haber muchos emprendimientos y mucho entusiasmo por emprender, pero tienen que haber compradores, tienen que haber consumidores. Ahí se vuelve la dificultad y este círculo tan complejo de romper. Hay un grupo de variables que son las complejas, no solo el mercado importante, como se decía anteriormente. Pero el mercado es el fundamental, pues yo puedo tener una fábrica de escobas y si no me compran. El año anterior lanzamos 17 convocatorias de mercado. Encontramos 5 productos de los 17. ¿Qué es el resto de cosas que estaba faltando? Que el emprendedor quiere innovar, quiere ver esto diferente, no quiere hacerlo más simple. El tema de financiamiento está disponible si es que hay el tema de innovación, la guía que tenga que atender el emprendedor. Y sí, un marco regulatorio base, porque si bien la ley no va a detonar el emprendimiento y no va a detonar el empleo, le da claridad. Y esta ley de emprendimiento que se aprobó hace una semana le da claridad para arrancar en 2 sentidos. Primero, las empresas de acciones simplificadas que les vemos importantes, porque ahora el emprendedor puede ser unipersonal, no tiene que buscarse un socio para completar los dos y darle el 1% y quedarse con el 99%. Además, está claro cómo va a funcionar el tema de financiamiento en estas empresas unipersonales de empresas de acciones simplificadas. Lo otro que se clarifica es el cierre del emprendimiento. Y ahí voy
al punto que quería tocar es el tema de la incertidumbre. Cuando un emprendedor arranca, vive en incertidumbre, un emprendedor innovador, porque voy a arrancar y voy a desarrollar algo que no había y voy a solucionar una oportunidad que identifica en el mercado. Eso significa que tengo altas probabilidades de cerrar, entonces el trámite para cerrar no puede tomar 5.6 años. Ya la ley de emprendimiento, que esperamos que antes del 7 de febrero el Ejecutivo corrija unos pequeños detalles en el veto y ya sea una realidad, va a simplificar el cierre de la empresa. Y lo segundo, en el arranque, si queremos que este emprendedor emplee, tiene que ya reglamentarse el contrato emprendedor. Un contrato... Es una categoría especial, distinta. Sí, porque vive en la incertidumbre. Esto no es una gran industria, esta no es una pyme, este es alguien que está arrancando y va a contratar a alguien. Y esta persona que va a trabajar con el emprendedor, tienes que saber que se están arriesgando ambos, deben tener premio ambos, y tienen que ambos compartir la extinción de las obligaciones. Y ahí la ley le da 90 días al ministro Madero para que reglamente cómo va a salir el contrato emprendedor. Y de esta manera el emprendedor tenga la libertad de contratar. ¿Qué hace el emprendedor para no arriesgarse? Te voy a contratar unas horas, o ¿sabes qué? Voy a tener cuidado, mejor no crezco, me va a tocar contratar más gente y como no sé si me va a ir bien, voy a quebrar y cómo los liquido. Claro. ¿Cómo funciona en los otros países? De ejemplo, Estados Unidos, se extingue la obligación. Porque no es que existe la empresa y le despide al empleado, sino se extingue la empresa, se extingue la obligación y no existen los temas de indemnización siguiendo un proceso de quiebra. Importante eso. Jaime, es interesante esta otra categoría de contrato emprendedor. Mire, es importante que cualquier variable que se pueda dar en términos de conseguir empleo para quienes están desempleados, se viene bien. El tema es que tiene derechos. Yo, por ejemplo, comparto con el ministro el hecho que hay que hacer una reforma al Código del Trabajo, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay una constitución que data del 2008 y que mucho del contenido del Código del Trabajo no guarda relación con la Constitución, particularmente en el aspecto de garantías y derechos. Otro de los temas, cuando se habla, por ejemplo, que el Código del Trabajo nuestro es viejo, estamos hablando de 82 años, ¿no? Bueno, diríamos entonces, también los convenios OIT tienen 101 años y ya están viejos, hay que desecharlos. O sea, hay una base social muy importante en la ley que no debe entonces eliminarse, que hay que buscar mecanismos de generar empleo. Por ejemplo, si en los actuales momentos el INEC establece que hay 311,000 desempleados en el país, y cuando hablaba de decencia política, ¿cuántos empleos se habrían generado bajo la oferta del presidente Lenín Moreno? En los actuales momentos habríamos tenido más de 680,000 nuevos empleos y ya no estaríamos hablando en estos momentos de desempleo, ¿no es cierto? Por otro lado... Mira, Jaime, perdona que le interrumpa. A mí me parece que hay dos circunstancias. Una es la circunstancia formal que establecen las leyes, que dispone el Estado organizado y tal. Y hay otro país, hay otro Ecuador que está en la informalidad. Entonces nosotros podemos agotar muchas iniciativas, ustedes pueden estar cuestionando muchas observaciones y planteamientos que se formulan, pero finalmente el señor de la vulcanizadora, para volver, o al de la lubricadora, le va a contratar al venezolano. Y le va a pagar menos. Mira, y va a tener ese trabajador ahí. Andrés, ese es el problema, que lamentablemente, yo creo y creo mucho en los jóvenes ahora, que tienen una muy alta formación y debemos reconocer. Pero lamentablemente, si no tenemos capacidad adquisitiva, los ecuatorianos, cuando la banca tiene 600 millones y al trabajador le dan $6 de incremento, ¿cómo pensar que se puede dinamizar si es que no hay quien le compre? Bueno, y si es que las centrales sindicales no son abiertas y no son solidarias, también pasa eso. Porque hay que permitir que esa vulcanizadora contrate al venezolano dentro de la ley, pues, Jaime. No, por supuesto, eso es lo que decimos. Eso es lo que decimos. Seguro, porque el trabajo no tiene fronteras. Y de hecho las regulaciones tienen que nacer del gobierno nacional. Y cuando hablo yo del diálogo social es justamente para tratar estos temas. Pero no se puede dialogar con la federación A o con el sindicato cual o la asociación, sino con las organizaciones representativas. Es decir, el FUT, de lo que yo conozco, ministro, el FUT no avaliza la representación del señor Zarango. Él fue por temas de orden político igual que la CUT. Entonces yo creo que sí hay necesidad de dialogar, pero de buena fe. Quiero decir, desprendido de todo interés particular y pensando entonces en las futuras generaciones. Ok, ministro, la palabra para usted, por favor. Gracias.
Bueno, en los temas sindicales y en los temas de las organizaciones sociales que le corresponde a los trabajadores ponerse de acuerdo ellos, pero yo le indico que sí está representado en el salón. Pero más allá de la representación o no representación, también hemos dialogado con el FUT y con varios sectores de artesanos, emprendedores, con trabajadores, con personas que están en búsqueda de un empleo y que no tienen. También estamos recogiendo sus propuestas. Estoy seguro que en el país hoy, con el diálogo, con el consenso, porque el diálogo sordo tampoco tiene respuestas. Un diálogo donde pongamos barreras insuperables no va a llegar a ningún acuerdo. Un diálogo donde pongamos posiciones, donde seamos sensatos, sensibles con lo que requiere el país, va a dar los resultados necesarios para fomentar empleo. Estoy seguro que los trabajadores el día de hoy también tienen una sensibilidad con las personas que no cuentan con un empleo pleno, están en concordancia con darle respuesta a estas personas que se incorporen al mercado con plenitud de derechos. Y en ese sentido yo estoy seguro que vamos a llegar a una solución. En el tema de empleabilidad, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un momento, para los jóvenes, el gobierno con sus dos proyectos, Mi Primer Empleo y Empleo Jóvenes, ha vinculado a 10.000 jóvenes en el sector privado para que tengan y puedan romper este dilema que se genera, este paradigma de que los jóvenes no tienen trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no tienen trabajo. Falta aún más, claro que sí falta aún más. Por eso estamos trabajando conjuntamente con Cenecid y con las demás instituciones, con el sector privado para lo que indicaban, formación dual, para que los jóvenes puedan dar toda su capacidad, puedan aprender y también tener un trabajo desde el primer momento que les permita desarrollarse y vincularse en el mercado pleno. Jaime Arciniega dijo que si el gobierno habría cumplido su oferta de campaña de estos 180.000 puestos de trabajo, no estaríamos en este nivel de crisis. Por favor. Bueno, se ha dicho también aquí que la población económicamente activa crece anualmente por lo menos en 160.000 personas. Esto es importante resaltar, que los indicadores del año que pasó, el 2019, desde marzo hasta diciembre, han ido demostrando una consistente mejora y un consistente crecimiento. Los problemas no se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero el gobierno está haciendo todas las acciones necesarias, como le indicaba, no solamente por hechos aislados, sino con un plan económico que busca la prosperidad de todos los ecuatorianos, un ajuste fiscal responsable, tener las cuentas claras, tener ya no créditos superfluos, sino créditos que den productividad, que mejoren y aseguren la calidad y la prestación de servicios de los ecuatorianos. En eso estamos trabajando. Estamos seguros que vamos a contar con el apoyo también del sector privado, con el sector de los trabajadores, que los asambleístas van a tener la sensibilidad también y la concordancia con el pueblo ecuatoriano para dar una respuesta a la problemática de empleo a través de reformas laborales que, como le indiqué, no es la única solución, pero sí es una herramienta clara que va a permitir tener lo que indicaba Andrés: seguridad jurídica, tranquilidad para que, por ejemplo, el emprendedor sepa que con una modalidad contractual está cumpliendo con todas las obligaciones con sus trabajadores, con todas las obligaciones derivadas del Código del Trabajo, con todas las obligaciones derivadas de la Ley de Seguridad Social, pero se pueda dedicar a su negocio, a hacerlo un negocio sostenible en el tiempo que asegure la fuente de empleo. Y que los trabajadores de estos emprendimientos se sientan protegidos por el Estado, sientan la protección del Seguro Social, sientan la protección del Ministerio del Trabajo y puedan desarrollar de mejor manera su productividad. Vamos a ir a una pausa, tenemos que ir a la publicidad, retornamos en un instante. Se ha señalado en el transcurso de este programa de la necesidad de impulsar, de concretar las reformas laborales. Quisiera preguntar a Catherine Costa si ustedes, los sectores empresariales, están de acuerdo con los planteamientos que han circulado, que se conoce, cuáles podrían ser incorporados, cuáles eliminados. Hay que empujar eso, hay que apoyar eso. ¿Cuál es la posición sobre el tema? Por favor, adelante. Bueno, nosotros somos parte del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y ahí justamente se han llegado a algunos consensos muy importantes para nosotros. Seguimos dialogando para ver cuáles más se puede incluir. Ojalá, como se ha dicho, la Asamblea acoja esas propuestas y se logren los cambios que necesita el país. Sí quería comentar que para nosotros, nuestros trabajadores, y respecto de esas reformas laborales, son lo más valioso que tenemos en nuestras empresas. Los socios de la Cámara de Industrias de Guayaquil aportan en número significativo a las cifras de empleo adecuado, a esos 3.150.000 personas que tienen empleo adecuado. Nosotros cuidamos a nuestros trabajadores, los capacitamos, los formamos y pensamos siempre de buscar las formas para que ellos se sientan lo más cómodos
en sus espacios a fin de que eso repercuta en la productividad de esos trabajadores. Lamentablemente, por razones externas, la productividad media laboral del sector de la manufactura ha venido cayendo desde el año 2012 a la fecha. Y esas son las cosas que nos preocupan justamente cuando se trata la definición del salario básico unificado, porque si la productividad no sube, nos volvemos y continuamos siendo un país caro porque nuestra estructura de costos no nos va a permitir competir con los países vecinos. Son todas las preocupaciones que se discuten en el marco del Consejo Nacional del Trabajo y ojalá que puedan llegar a un feliz término por el bienestar de una gran cantidad de ecuatorianos. No sé si Andrés quisiera comentar esto porque me parece interesante. O sea, sí, claro, pueden haber muchas iniciativas, muchos afanes. En fin, la gente está inquieta y quiere crear y quiere emprender. Pero cómo responde la economía es fundamental. Lo que ha mencionado Caterina y el rol de las industrias es clave. Caterina, Pablo Zambrano y Andrés Robalino, es decir, las 3 cámaras de industrias principales del país, han tomado la decisión de innovar y han lanzado el programa Industrias Innovadoras. Entonces, ¿qué están haciendo? Caterina no lo mencionó, lo menciono yo. Están viendo cómo innovan y para innovar están abriendo oportunidades para que los emprendedores les ayuden a solucionar. Entonces, como es una economía pequeñita en la que entre todos estamos relacionados y generamos consumo, a la vez se genera el consumo y el círculo, las industrias lo que han decidido es cómo abro yo mis oportunidades, yo innovo y te ofrezco a ti el arrancar como un emprendimiento. Entonces, el rol de las empresas es clave, no solo comprar y vender productos, sino lanzarse el desafío. ¿Cómo me vuelvo competitivo? Pero no solo. Volverse competitivo solo es traer expertos de afuera, capacitar, traer tecnología. ¿Qué tal si para ser competitivos abrimos desafíos de innovación para nuestros emprendedores? Gente talentosa que gana todos los días premios en el mundo. Indy Cronenberg, el inventor, menos de 30 años, número 1 del MIT este año. Es decir, el Ecuador sí tiene talento, hay gente capacitada. Nosotros mismos podemos, como economía, abrir esas oportunidades que generen mercado y así seamos un poco más competitivos, como decía Caterine. A eso tenemos que complementar estos temas de marco regulatorio que hemos mencionado. Y en los temas de financiamiento, la banca no es la única opción. Y eso yo le he escuchado al ministro, he escuchado a los otros panelistas como que la banca es la opción más importante. La ley de emprendimiento está trayendo el crowdfunding o financiamiento colectivo. Cuando un emprendedor está arrancando, está en una fase de que solo idea, no va a tener las garantías, no va a tener las ventas en el mercado, tiene una idea. Y en el mundo desde hace decenas de años se ha creado esto que es, si alguien más, si otros, si el resto de ecuatorianos creemos en esa idea, podemos precomprarle, podemos ser sus socios, podemos regalarle, y eso se está reglamentando lo que esperamos, anclado a estas empresas comprometidas que abren las oportunidades de mercado, que abren los desafíos de innovación, que comience a moverse la rueda. ¿Para qué? Para que estos nuevos emprendedores e innovadores contraten gente, es decir, sí haya un tema de dinamización laboral a través de esta mano de obra calificada, porque para responder los desafíos de la empresa van a necesitar gente. Ahora, Andrés, el momento en que ya estoy listo para emprender, he dicho todo esto que usted ha referido, he tomado en consideración todos estos elementos, tengo que contratar personal. Tengo temor. ¿Cree que con la ley actual se puede contratar? Definitivamente, y ahora, a excepción que el veto de presidencia lo cambie, el ministro Madero tendrá 90 días para reglamentar. ¿Y por qué le subraya lo de los 90 días? Porque ha pasado... ¿Para qué? Para que se reglamente cómo va a funcionar el contrato emprendedor. Es decir, no hay necesidad de que el ministro Madero y el gobierno emita una ley y una reforma laboral porque la ley de emprendimiento lo está haciendo. Ministro, entonces, 90 días. Una vez que esté promulgada la ley, tendremos que cumplir con las obligaciones establecidas en la misma. Estoy seguro, como le indicaba, que hoy en el país vivimos un momento diferente. No queremos protestas, no queremos convulsión, no queremos caos, no queremos cálculo electoral. Sí queremos propuestas, sí queremos diálogos, consensos, ideas que permitan aunar estos esfuerzos, como le indicaban, con los emprendedores, con los artesanos, con los micro y pequeños empresarios del país que requieren una respuesta. La banca pública no solamente, como lo indicaba, como un factor importante, también la banca pública está poniendo su esfuerzo para estos fondos de garantía que permitan a gente que no cuenta con una garantía real para poder tener un préstamo que puedan acceder al mismo a bajo interés, a bajo costo y que les permita incorporarse de manera inmediata a la economía del país.
no se requieren protestas ni acciones violentas, en fin, supongo que es la posibilidad de que haya una respuesta en torno al tema de reformas laborales. Yo veo esta una oportunidad que usted nos brinda para dialogar, al menos por televisión. Lo lógico sería, ministro, cuando nos reunimos, el Frente Unitario de Trabajadores, el Parlamento Laboral, sin ventajas, ni mucho menos apartándonos de los intereses. El tema de entrar en un diálogo franco, sincero, transparente sobre la generación de empleo, eso implica dialogar empresarios, trabajadores, gobierno. La Organización Internacional del Trabajo está dispuesta a venir también igualmente para facilitar estos diálogos. Yo creo que es importante que se pueda proyectar una actividad, digo, creativa, innovadora, en producción distintas a las tradicionales, porque cuando hablamos de las exportaciones y de competitividad, el 80% o más son productos primarios y no estamos generando nuevos productos. Y lo que decía Catherine, sí, ciertamente nosotros valoramos el hecho de que mantengan relación de dependencia con los trabajadores y se cubra la seguridad social. Pero hay una caída, evidentemente, por ejemplo, en la industria automotriz. Se han cerrado industrias automotrices porque están privilegiando el comercio y el comercio no genera empleo, simplemente abre el mercado y los que se benefician son otros. Entonces, pero yo de alguna manera valoro la posición de los emprendedores, aunque veo una conexión directa con el sector industrial. Me parece que se va a externalizar también alguna parte del proceso productivo, de lo que yo por lo menos estoy apreciando. Lo que necesitamos es que haya un diálogo social franco, que a la par se respete la Constitución, se respete la ley, los convenios internacionales. En el marco del trabajo, por ejemplo, hay que ajustar el Código del Trabajo, que los trabajadores del sector público estén bajo el mismo régimen del Código del Trabajo, por ejemplo. Asimismo, los convenios internacionales, las observaciones y las recomendaciones. Ministro, le invito a revisar esos temas. Gracias. Vamos a hacer una ronda final, 30 segundos cada uno. Vamos a empezar con Andrés Zurita, por favor, 30 segundos. Una invitación a los emprendedores a seguirlo haciendo, seguir empujando este país. Como están arrancando las estadísticas, no los recogen, pero sabemos que generan empleo, generan riqueza. A los empresarios de seguir apostando por los emprendedores, sigan comprando sus productos, sigan financiándolos, síganles dándoles mentorías. Al gobierno, la ley de emprendimiento es una realidad. Generen los reglamentos, inviten al emprendedor a construir esos reglamentos para que sean simples, útiles y puedan generar un mejor país. Y a los medios de comunicación, Andrés, a ustedes, gracias por seguir contando estos casos de emprendedores innovadores y ayudarnos a cambiar el chip. Necesitamos más productos y servicios innovadores que eso sí generen empleo. Ok, Catherine, 30 segundos, por favor. Su mensaje final, si están amables. Por mi parte, una invitación a todos los sectores para que ese diálogo sea completo, sea profundo, que el Ecuador sea un país del sí, sintiendo el dolor que nosotros sentimos como industrias, como empresas, de la demanda de trabajo, de la cantidad de personas que acuden a nosotros. Mayormente mujeres en este momento, buscando esa equidad de género que va a ayudar también a mejorar la calidad de vida de las familias, que tengamos ese sentimiento para las personas que buscan el empleo y que busquemos las soluciones profundas, no tibias, que necesita el país en este momento. Y esas palabras nos involucran a nosotros los empresarios, a las autoridades del gobierno, a los sindicatos y también a las otras funciones del Estado, también a la Asamblea y la función judicial que debe participar de esta reforma. Perfecto, muchas gracias, Catherine. Jaime, por favor. Nuestra responsabilidad como generación que estamos prácticamente yéndonos ya. Tenemos hijos con niveles de profesionalidad muy altas que no encuentran fuentes de trabajo, entonces la preocupación tiene que ser de todos. Y por ende, quien debe encaminar este diálogo, dígase lo que se diga, es el gobierno nacional, que debe fomentar estas mesas que nos permiten entonces a nosotros valorar y con ello plantear alternativas. Sobre la legislación laboral, sí, por eso yo refería. Hay normas constitucionales que establecen límites, por ejemplo, la no regresividad de derechos. Y a eso queremos establecer una nueva legislación. Bueno, sentémonos y analicemos entonces si es que la nueva propuesta trastoca lo que la norma constitucional prohíbe o los convenios internacionales igual. El hecho de que, por ejemplo, el gobierno nacional todavía mantenga esto de los despidos a los trabajadores del sector público sin ningún razonamiento, como compra de renuncias voluntarias pero obligatorias, eso trastoca la lógica del sano entendimiento que deberíamos tener los ciudadanos y por ende yo creo que es importante analizar. Terminamos con usted, ministro, por favor, 30 segundos. Muchas gracias. Bueno, un mensaje a la ciudadanía.
reformas laborales sí, reformas laborales que permitan generación de empleo dinámico, que permitan una incorporación ágil a las personas que el día de hoy nos están viendo y que buscan un sustento para su familia. Estas reformas se van a manejar en consenso, como se han venido manejando, no con el Parlamento Laboral, no con Jaime Arciniega, sino con todos los actores sociales, con todos los gremios, con todos los artesanos, emprendedores, con todas las personas que generan y fomentan el empleo en el país. Así lo vamos a hacer. La disposición del presidente Lenín Moreno es esa, es clara, las puertas abiertas, la mano extendida para todo el que quiera generar diálogo, propuestas y consensos. Siempre vamos a estar en ese camino, siempre las puertas abiertas del ministerio. Y de igual manera, para finalizar, un mensaje. El día de hoy yo creo que el país requiere que los trabajadores y empresarios trabajen de manera conjunta como protagonistas de una misma historia, una historia de éxito que va a buscar la mejora y la reactivación económica del país. Estamos seguros que así va a ser y ese es el mensaje final. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de